Dale. Listo. ¿Listo? ¿Arrancamos, Luis? Listo, Miguel. Bien, entonces. Bien. Nuevamente, buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este segundo día de la Coaching Week por la ICF. Quiero compartirles brevemente un poco de la International Coach Federation, ICF. Esta es una organización global sin fines de lucro dedicada al avance del coaching profesional, fundada en 1995. ICF establece estándares éticos y de excelencia en la práctica del coaching a través de la certificación, la educación y la investigación. Es la organización más grande a nivel mundial con más de 50,000 miembros y está dedicada a impulsar el avance global de la profesión de coaching con los más altos estándares. México, en México tiene presencia desde hace un poco más de una década. El capítulo de ICF México, que es quien organiza este evento cada año, es una parte vital de esta red internacional. Se dedica a promover la excelencia en el coaching en México, facilitando el crecimiento profesional de los coaches, ofreciendo programas de desarrollo continuo y fomentando la colaboración y el intercambio de conocimientos entre sus miembros. Además, el capítulo de ICF México trabaja constantemente haciendo esfuerzos para elevar los estándares éticos y de calidad en la industria del coaching en el país. Al ser parte de la ICF, el capítulo de México se beneficia del respaldo y la experiencia de una red global de profesionales del coaching, lo que brinda oportunidades únicas de aprendizaje, desarrollo y conexión en la comunidad del coaching, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente somos 237 miembros, 160 credenciales, 59 ACCs, 82 PCCs y 19 MCCs. Todos estos son profesionales del coaching que estamos trabajando para impulsar esta profesión y generar esa excelencia en todos los ámbitos profesionales empresariales. Y bueno, es un gusto presentarles ahora a nuestra conferencista. Ella es Kelly Gabriela Salgado Chilón, ¿sí? Con la conferencia Tejiendo Rutas a la Comunicación Efectiva. Kelly es una mujer apasionada en temas de autoconocimiento. Ella es ingeniero de sistemas, acreditada como PCC por ICF y actualmente se desempeña como Scrum Master en el sector bancario. Lleva más de 5 años inmersa en el mundo de la agilidad organizacional. La combinación de sistemas y el coaching le permite abordar los desafíos desde múltiples perspectivas, integrando el pensamiento analítico y la empatía para acompañar en procesos de transformación personal y organizacional. Cuenta con algunas certificaciones internacionales que le permiten estar a la vanguardia y ser una profesionista flexible. Se considera una eterna aprendiz. Y bueno, es un honor y un agasajo seguramente lo que vamos a escuchar y aprender de Kelly. Kelly, por favor, adelante. Tienes el micrófono y somos todos tuyos. Muchísimas gracias, Miguel, y gracias por la bienvenida. Bueno, buenas noches con todos. Quisiera primero agradecer por el espacio y el tiempo que se han tomado para estar presentes en este espacio. Y sé que es el segundo día de que van con las conferencias, aunque van en el día y en la noche, así que seguramente estamos cerrando el día 2 con esta sesión. Voy a compartir mi pantalla para poder visualizar las... Ujú. Ya se puede ver. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, Kelly, ya estamos viendo Ok, tu...
Listo. Bueno, entonces lo primero que vamos a, a tener es unos acuerdos previos para el desarrollo de la sesión. Lo que me gustaría desde su lado es que ustedes puedan tener esa apertura y la predisposición para que puedan participar, tanto como que levantan la manito virtual del Zoom para que puedan hablar o comentar algo, o también lo puedan escribir por el chat. Y en ese caso seguramente Miguel me va a apoyar con leer lo que ustedes van comentando. Sí, pero sí me gustaría que no sea una sesión lineal, sino que sea una sesión en donde todos podamos participar, porque al final la sinergia para poder aprender algo y para poder ver más allá de lo que nosotros estamos viendo se da a través de las conexiones de los sistemas como tal. Y es súper importante pues que todos podamos participar y hablar, y seguramente así como llenar todos estos pedacitos del elefante que nos van a ayudar a poderlo ver de manera completa como tal. Entonces, bienvenidos a todos. Como ya lo mencionó Miguel, la sesión de hoy se trata sobre comunicación efectiva y cómo nosotros vamos a ir tejiendo esas rutas para poder llegar ahí. Entonces vamos a iniciar con algunos datos importantes que lo he sacado de un estudio que hicieron en el 2023 en The State of Business Communication, en donde comentan que el 68% de los líderes empresariales perdieron acuerdos debido a la falta de comunicación, y esto les ha ocasionado que pierdan miles o millones de dólares. Que el 86% cree que la comunicación ineficaz es la razón subyacente de no llegar a los objetivos o metas como organización o equipos de trabajo. Uy, se puso en mute. Y que el 70% de personas cree que una deficiente comunicación genera tiempos perdidos o waste time, ¿no? O estos tiempos de desperdicio. Entonces, estos datos sí nos dan como esta información de cuán importante es la comunicación para poder llegar a los objetivos o metas que nosotros nos trazamos. Kelly, Entonces, Ujú. solamente estamos viendo la pantalla donde está la Semana Internacional del Coaching. Uy, Checa si estás, no avanzó. no avanzó. A ver, voy a volver a compartir, ¿sí? Listo, ya estamos viendo. Ya ahí. Sí, pasa las PPT. Dale, Sí. están bienvenidos. Ok, de nuevo se vuelve a parar. No sé por Lo pusiste qué. en modo, sí lo pusiste en modo show. En la parte de abajo dice. Sonido, no. Documentos, advance. Si quieres probar, compartir digo, poner en modo este, tu presentación, ¿no? De proyección y luego ya se comparte pantalla, a lo mejor así es. Ahí está. Ahí. A ver, avanzala. ¿Se ve la ¿Por qué nos pregunta? comunicamos? Dice. Y se ve la pregunta. Y si muevo, Ah, sí, sí se mueve. Lo que pasa es ok, que no te ves tú, voy. A pero ver, nuevamente a ver esto en la pequeños.
Ahí, ¿sí? ¿Y ahí está? Sí, mejor. Listo. Ya. ¿Y si pasa? ¿Pueden ver la siguiente diapositiva Sí, que... sí, ahora sí. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces, la primera pregunta. ¿Para qué nos comunicamos? Y sí me gustaría que puedan abrir sus micros o puedan escribir por el chat. Yo creo que para llegar a acuerdos, ¿no? Para Ya, para llegar intercambiar a acuerdos. ideas. Ujú. También leo para transmitir ideas, ¿no? Intercambiar ideas. ¿Alguien más le gustaría participar? Para compartir ideas, hacer peticiones, ofertas y generar acuerdos. Genial. Sí, para eso nos comunicamos, ¿no? Para poder generar este lazo en donde nosotros finalmente, ya también dice para interactuar con nuestro entorno social, ya. Ok. Entonces, el objetivo de la sesión es reconocer cómo nuestra representación de la realidad que tenemos internamente impacta en el resultado de nuestra comunicación diaria con nuestro sistema o con nuestro entorno. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que podemos iniciar como desde esta parte como tan general? Entonces, la idea de la sesión es que nosotros iniciemos como de lo general y como un embudito vayamos yendo hasta lo específico. Acá, bueno, yo encontré una teoría que es algo controversial de un psicólogo que es Albert Merivian, que él propone una regla, que es la regla del 55-38-7, en donde él dice que las palabras influyen, pero los gestos influyen mucho más. Y que en un proceso comunicativo, solo el 7% para poder entender un mensaje viene con las palabras, que es la base de la comunicación, que el 38% es el tono, el ritmo de voz que nosotros tenemos, que se conoce como la comunicación paraverbal, y el 55% es el lenguaje corporal, los gestos que tenemos, es todo lo que involucra cuerpo, todo lo que involucra cuerpo, todo lo que nosotros podemos transmitir con nuestro cuerpo. Entonces, ese es el lenguaje no verbal. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos llegar nuevamente a poder comunicarnos de manera asertiva con nuestro entorno, yendo primero a nosotros mismos? Entonces, para eso primero tenemos que reconocer qué hay en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro y cómo funciona todo esto a nivel de la comunicación. Para esto, hay bucles inconscientes, bucles que nosotros no entendemos de manera consciente, pero que se van almacenando. Estos bucles se almacenan de recuerdos y estos recuerdos como tal no es que nosotros podamos decir y tener de manera clara y nítida los recuerdos o todos los recuerdos que hemos vivido de nuestros 30, 40, 50 años, 60 años, 70 años que tenemos, sino cómo es que hace el cerebro. El cerebro almacena por pequeños trozos la información. Son como esos pequeños retazos de los cuales sí se almacenan, pero se almacenan de manera desorganizada. Y también hay una memoria o un recuerdo en nuestro cuerpo. Y esta memoria hace que se queden grabadas sensaciones en nuestros sentidos.
y que nos haga recordar, por ejemplo, el olor de un perfume, el, la voz de una persona o cómo dijo esta persona, el tono de voz. También el colores, el tacto, el poder sentir las cosas. Entonces, se almacenan de dos maneras. Se almacena en nuestro cerebro, que una de las partes de nuestro cerebro que se va almacenando la información es en el cerebro en la linfa, en la parte de la amígdala, y también se almacena en nuestro cuerpo a nivel de todas las sensaciones corporales que nosotros podamos tener. Entonces, esta información, como se queda grabada, se va recordando, pero se va recordando en diferentes episodios de nuestra vida. ¿Cómo es que se van recordando en estos episodios? Es que tenemos una situación o un evento que de alguna manera nos conectan con alguno de estos recuerdos, ya sea que nos traiga alguna sensación cómoda o alguna sensación incómoda, nos traen estos recuerdos. Y es como que si automáticamente pusiéramos o aplastáramos en un botón invisible que nos activa toda esta información y que a partir de esta información nosotros respondemos ante el mundo. Nosotros tenemos algunas respuestas que pueden ser favorables para nosotros o que pueden también ser como no tan favorables y que puedan impactar en nuestro entorno. Entonces, esta información, mientras sea inconsciente, nosotros las vamos repitiendo y repitiendo, y lo que hacemos es formar troncos de neuronas que se hacen tan fuertes que luego cuando nosotros queremos desarraigar, por ejemplo, una creencia, queremos desarraigar un juicio que tenemos, ya sea de nosotros mismos o de nuestro entorno, seguramente va a requerir un proceso un poco más largo en donde lo que sí se va a requerir es mucha, pero mucha constancia para poder desarraigar, porque también por estudios sabemos que no hay manera de olvidar, no podemos olvidar nada, pero lo que sí podemos es ir reemplazando la información que nosotros tenemos. Y esa es seguramente la parte más interesante que tenemos, y seguramente el gran trabajo que todos como seres humanos tenemos. Entonces, nosotros tenemos estos bucles inconscientes que les mencioné que van almacenando información y recuerdos. ¿En dónde se almacena cuál es el primer lugar que se almacena? Es en el cuerpo. ¿Cómo se almacena? Como les mencioné, con sensaciones. Estas sensaciones, que son los sentidos, se clasifican en dos grupos, que pueden ser los generales o los especiales. En los generales tenemos las sensaciones viscerales, que va muy relacionado a cómo está el estado de nuestros órganos internos. Los somáticos, que se dividen en táctiles, que podemos tener el tacto, la presión, la vibración, cosquillas. En los térmicos, que podemos sentir calor, frío o seguramente un clima cálido. También en los somáticos tenemos el dolor que se puede experimentar en nuestro cuerpo y los propioceptivos que son a nivel muscular. Y en los especiales, como en todos pues, conocemos, que son los sentidos o los cinco sentidos que nosotros los llamamos, que son el gusto, el olfato, el la audición, el equilibrio o el tacto y la visión. Entonces, a través de todas estas sensaciones que podemos tener con esta clasificación, nosotros vamos almacenando información. Esta información que se almacena a nivel de recuerdos pasa, si bien es cierto, se queda en el cuerpo a nivel inconsciente, como recuerdos y trozos pasan al cerebro. Entonces, en el cerebro, mm, según hay una teoría que se llama la teoría
triúnico que la propone un neurocientífico que es el doctor Paul D. MacLean. Él menciona que tenemos en nuestro cerebro como tres cerebros, ¿no? Que uno de ellos es el cerebro instintivo o el complejo reptiliano, que vemos acá en la imagen, está muy cerca al tronco del encéfalo. Entonces, aquí en esta parte de nuestro cerebro, como bien dice, el complejo reptiliano es en donde salen este tipo de respuestas automáticas, ¿no? Como en un espacio de supervivencia. Es en este tema de cómo nosotros reaccionamos. También cumple como esta función muy importante de nuestras funciones vitales, como el respirar, el ritmo cardíaco, el poder despertar, el poder dormir. ¿Y qué emoción predomina? En esta parte del cerebro reptiliano predomina el miedo, predomina el enfado, y el cerebro reptiliano también es el que rechaza lo complejo, lo difícil, lo riesgoso y prefiere lo conocido, prefiere la zona de confort. Pero, ¿por qué prefiere eso el cerebro reptiliano? Porque su función principal del cerebro reptiliano es que nosotros como seres vivos podamos permanecer como presentes en la Tierra y podamos vivir, coexistir. Entonces, para él, es importante que nosotros podamos guardar la mayor cantidad de energía posible y evitar cualquier trabajo que sea nuevo, cualquier acción que nos traiga como una forma nueva de ver las cosas, como generar nuevos hábitos, ¿no? Este tema de generación de nuevos hábitos, de generar nuevas formas de pensar, de empezar a estudiar un idioma nuevo. Para el cerebro reptiliano es catastrófico, pero es catastrófico porque en realidad su principal función que tiene es preservar energía. Y cuando preserva energía, está listo para la huida, ¿no? Cuando, por ejemplo, se presenta un león, a nivel como primitivo, ¿no? Se presenta un animal que es peligroso o algún acontecimiento peligroso, entonces el cuerpo tiene la suficiente energía como para poder correr, huir, salir de ese lugar. Y por eso es que predomina la emoción del miedo y también la emoción del enfado. También tenemos el cerebro emocional o el sistema límbico, que está conformado por tres partes principales, ¿no? Que es el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo, que en esta parte en este cerebro se experimenta el deseo, la alegría y el amor. Y gracias a esta parte de nuestro cerebro, es aquí en donde nosotros almacenamos los recuerdos, la información. Pero el cerebro es engañoso porque nosotros decimos que recordamos tal cual los sucesos o algo que nos ha sucedido. Pero si alguien viene y nos dice algo diferente de lo que nosotros recordamos, el cerebro duda. El cerebro dice, ¿realmente será como yo lo pienso o habrá sido así? Y si otra persona viene y refuerza esa información, va a dudar más. Entonces llega un punto en el que nosotros mismos también cambiamos lo que nosotros nos contamos a nosotros. Entonces ahí nosotros sabemos que nuestro cerebro es maleable, que nosotros podemos ir como moldeando nuestro cerebro en base a todas las cosas que nosotros nos ayuden a avanzar y que no nos sean limitantes. Y también tenemos otra parte, es la tercera parte o el tercer cerebro, que es el cerebro racional o el neocórtex. Como tal, este cerebro, su principal función, que es como la que nos hace ser como muy diferentes a los animales como tal, es esto, ¿no? De que nosotros podemos tener este raciocinio para poder discernir, para poder ejecutar, para poder hacer algo, para poder resolver, para poder aprender, para tener un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo.
esta parte de la ética, los valores, está en la parte del neocórtex. Pero cómo nosotros tomamos decisiones y al final con nuestras decisiones, cómo respondemos ante las personas. Solamente tenemos un 15% que reaccionamos como con esta parte de nuestro cerebro racional y nuestro neocórtex. Y el 85% restante es cómo reaccionamos, cómo hablamos y cómo nos comunicamos con nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro reptiliano. Entonces, cómo nosotros nos empezamos a ver con esto, ¿no? Es como nosotros a veces decimos como adultos, sí, pero yo asistí a una charla y en la charla me enseñaron muchas herramientas para poder gestionar mis emociones, para poder gestionar mis respuestas, para que para poder respirar, para poder hacer muchas técnicas, pero al final, cuando hay algo que toca este recuerdo que duele, este recuerdo que es triste, este recuerdo que no se puede, que no podemos nosotros soportar, seguramente va a desencadenar esta respuesta automática dentro del complejo reptiliano, ¿no? Dentro de poder huir, de poder responder con explosión, de poder decir algo y después tal vez hasta sentir culpa, sentirnos tristes, saber que hemos herido a alguien, dentro del enojo responder de una manera y no necesariamente es la manera que tú buscabas responder. Entonces, no importa cuántas herramientas tienes, ¿sabes? Nosotros como adultos sí, tenemos nuestra cajita de herramientas que andamos por el mundo y que seguro las sabemos utilizar cuando estamos en un espacio en donde no toquen esos recuerdos que seguramente nos traen estas disfunciones y que terminamos entrecortando la comunicación y que terminamos hablando desde nuestros propios recuerdos y que terminan como siendo ellos los dueños de la forma en cómo nosotros nos estamos comunicando actualmente. Entonces, ya hablamos, ¿no? Primer recuerdo que se tiene es en el cuerpo, que luego se almacena en la amígdala y que se almacena como pequeños trozos de información. Entonces, uy, cuando intentamos resistirnos a algún sentimiento doloroso, lo que solemos conseguir es prolongar el mismo dolor que queremos evitar y que a la larga trae más sufrimiento. Pero a veces decimos, no, no, porque mejor no siento, porque mejor estoy en un estado híbrido, porque mejor me digo a mí misma, no, no pasa nada, no pasa nada y hay que continuar. Entonces, si nosotros seguimos resistiéndonos todas esas emociones que vienen desde el inconsciente y que en nuestro consciente no lo podemos procesar y que lo único que hacemos es taparlo o decirle, mañana te atiendo, luego te escucho, luego vemos qué dices, seguramente lo que hacemos es prolongar más este espacio en donde nosotros no nos sentimos conformes como, como nosotros nos estamos relacionando, ya sea con nuestro entorno, ya sea con nosotros mismos y ya sea también con nuestro sistema en sí. Entonces, ¿cómo sabemos? Ya sabemos nuevamente, cuerpo, cerebro. Y en el cerebro, a nivel de estos recuerdos que vimos que se almacenan en el cerebro linfático, en la linfa, tenemos y generamos pensamientos. Entonces, estos pensamientos que pueden ser creencias, que pueden ser juicios, que pueden ser prejuicios, nos empiezan a generar una forma de ver y de vivir la vida. A veces tenemos algunos pensamientos que nos ayudan a avanzar, pero también podemos tener pensamientos que nos restringen, que nos ponen como ese stop para nosotros seguir caminando. ¿Qué pensamientos pueden ser? Yo he colocado acá algunos y dice, para que me acepten,
debo renunciar a ser yo mismo. Mis necesidades no importa si me siento escuchado y valorado. El dolor hay que evadirlo y esconderlo. No soy suficientemente bueno. Soy demasiado viejo para emprender algo para estudiar algo. Soy demasiado joven para trabajar como para ser escuchado. No tengo suficiente tiempo, no tengo suficiente experiencia. Llegará el momento ideal para tomar acción, que no sabemos cuándo será ese momento ideal. La gente que viste mal no es confiable, las mujeres sobredimensionan todo, los hombres no lloran, el dinero no alcanza, el dinero como llega se va, no puedo llevarme bien con las personas que piensan distinto, no puedo aprender cosas nuevas, no puedo cambiar mis hábitos. Estos pensamientos generan ese entorno previo para nuestra comunicación, para poder ver cómo nosotros nos involucramos y nos relacionamos con las personas. Entonces, a veces puede que en espacios nos relacionemos desde el amor, desde la compasión, desde la propia dignidad que tenemos como seres humanos, pero en algunos espacios nos empezamos a relacionar desde el rechazo, desde la culpa, desde el no sentirnos que pertenecemos, desde el empezar a ver la vida como alguien nos la dijo, como nuestra mamá, nuestro papá, nuestros vecinos, nuestros amigos, la profesora, los profesores, hasta tal punto que nosotros creemos eso y como empezamos a creer, seguramente también empezamos a crear esa realidad a nivel de nuestras conexiones con las personas y con nosotros en nuestro mundo. ¿Sabes qué pensamientos, creencias, prejuicios recurrentes te generan emociones que que evitas y te condicionan al comunicarte? Realmente todos conocemos o somos conscientes de esos pensamientos que vienen como bucles y que nos impactan en diferentes dimensiones de nuestra vida. ¿Y cómo es que a partir de estos pensamientos empezamos a generar emociones que puede que sean sostenibles o que empiecen a ser insostenibles en el tiempo? Entonces, como les mencioné, el cuerpo tiene memoria y estas sensaciones que vimos, que es en donde se almacenan los recuerdos, estas sensaciones producen emociones y estas emociones se sienten a nivel de todo el cuerpo, acá como pueden ver en la imagen. Y que se pueden sentir en algunos lugares como de manera más fuerte en base a a la emoción que podamos tener. Por ejemplo, si nosotros tenemos una emoción de amor, seguramente la vamos a sentir en todo nuestro cuerpo como de manera equilibrada. Si nosotros podemos sentir, por ejemplo, aceptación, paz, coraje, pero también podemos sentir orgullo, podemos sentir ira, podemos sentir temor, sufrimiento, culpa, vergüenza, que ninguna de las emociones ni está mal ni está bien, ¿no? Solamente son emociones. Pero ahora nosotros sabemos qué emoción después del pensamiento que vino o de algún recuerdo externo que trajo y que a nosotros nos trae a la memoria estos pensamientos, nos generan estas emociones. Pero ¿y estas emociones? ¿Cómo es que nosotros lo tenemos al registro en nuestro cuerpo? ¿Realmente sabemos reconocer cuando estamos enojados, cuando tenemos vergüenza, cuando tenemos o sentimos amor, cuando sentimos alegría? A veces ni siquiera estamos conectados con estas emociones que nos traen como ese espacio de felicidad, ¿no? Solamente estamos como en un espacio neutro en donde, bueno, está bien sentir y bueno, sentiremos por momentos, pero ni siquiera sabemos en qué parte de nuestro cuerpo se aloja. O cómo es que a nivel, visceral también se empiezan a alojar estas emociones. Entonces, con las sensaciones se producen las memorias a través de sucesos que han venido pasando, ¿no? Y a través de eso es que nosotros empezamos a generar des
El primero es el pensamiento, luego es la emoción. Entonces, con las emociones, nosotros podemos ir identificando a nivel corporal cómo es que nosotros nos paramos ante el mundo, cómo nos miramos ante el mundo, porque también como nosotros nos miramos, seguramente nos miran, porque termina siendo como un reflejo. Entonces, a partir de estas emociones, nosotros empezamos a formar compulsiones o comportamientos repetitivos, ¿no? ¿Qué es una compulsión? Es algo repetitivo que lo tenemos como a nivel recuerdo y que se ha formado como un hábito, que se ha formado como una forma de ser y muchas veces decimos, es que soy así y ni siquiera nos estamos planteando si realmente ser así nos suma o nos resta a nosotros mismos dentro de nuestras propias comunicaciones. ¿Qué compulsiones pueden haber? Una actitud a la defensiva, el poder aislarnos de las personas, el sentir ansiedad, el sentir miedo, ¿no? Como que estas dos palabras que se escuchan mucho en la actualidad. Es que hoy sentí miedo, hoy sentí miedo, hoy sentí ansiedad, depresión, ¿no? Estos comportamientos, miedo al rechazo, miedo a la traición, miedo al abandono, dependencia, síndrome del esclavo insatisfecho, ¿no? Creemos que siempre, siempre tenemos que estar haciendo algo y que luego nos merecemos algo por habernos esforzado tanto. El buscar salvar a los demás constantemente, ¿no? El que no pensemos en salvarnos a nosotros mismos, sino estar como buscando en el exterior a quién con un síndrome de salvador, ¿no? A quién poder salvar, a quién tener que ayudar. El buscar tener el control excesivo de las cosas para no poder sentir como este miedo probablemente al rechazo, a la traición, el ser rígidos, el ser exigentes, pero esta exigencia y esta rigidez seguramente parte desde una autoexigencia, ¿no? Desde cómo es que nosotros somos exigentes con nosotros mismos, el de buscar la perfección, el de no poner límites, el de sobredimensionar los problemas, el poder tener esta sensación de vacío, ¿no? No importa cuántos carros me compré, cuántas casas tengo, hay esa sensación de que falta algo, siempre falta algo y no se puede aceptarlo como la vida y agradecer lo que se tiene en el presente. Niegas lo que sientes y haces como si no pasara nada, ¿no? Hasta, bueno, muchas veces acá en Perú decimos, es que no pasó nada. No, no pasó nada, pasa nada. Hasta los niños, ¿no? El niño se cae, se lastima la rodilla, sangra la rodilla y el papá le dice, es que no pasa nada, no pasó nada, no pasó nada, ¿no? Y ahí hay un dolor. Entonces empiezan a formar como esto de poder empezar a reprimir lo que nosotros sentimos. También pueden haber compulsiones por la comida, por la bebida o por algún tipo de sustancia. Y que nosotros creemos, sí, es que es parte de nuestro contexto para poder pertenecer a una sociedad, a un círculo de amigos. Entonces nosotros hacemos cosas que creemos que en teoría nos hacen pertenecer, pero que al final por buscar pertenecer, terminamos olvidándonos de pertenecernos a nosotros mismos. Y por eso es que también hablamos, pero no hablamos desde un sentido de presencia. Empezamos a tener estas comunicaciones desde un sentido de solamente yo respondo como en reacción, como en supervivencia, como dentro de este cerebro reptiliano, más no dentro de una conciencia, también dentro del espacio de una racionalidad que nos hacen sentirnos plenos y bien con lo que estamos haciendo. Y entonces, ¿cómo aterrizamos con esta información a la comunicación? Para esto, primero quiero ver cómo, desde dónde viene esta palabra comunicación. Y comunicación viene del origen del vocablo de desde, bueno, el que es enteramente, globalmente, o sea, que abarca a nivel de
hablando de como todo un sistema, el Muni, que es el don que está en el principio del reconocimiento del otro. Muni es como comunidad y el Icare es convertir algo, trabajar algo para transformarlo. Entonces el comunicare, que viene de esta palabra latina, es un elemento clave en el desarrollo y la prosperidad del ser humano en comunidad. Entonces, la comunicación nos sirve para poder desarrollarnos y para poder generar un sentido de prosperidad como seres humanos y como comunidad. Entonces, ¿cuál es el problema que estaríamos abordando? Es que como adultos contamos con herramientas o estrategias externas para comunicarnos, pero sin embargo, no contamos con herramientas para conocer y gestionar nuestro mundo interno. Conocemos muy poco sobre nosotros mismos, pero aún así decimos que sí nos conocemos, ¿no? Sabemos que somos, por ejemplo, yo sé que soy Kelly Gabriela, sé que estudié ingeniería de sistemas, sé que trabajo en un banco, sé que este, tengo un papá, una mamá, pero ¿qué más conozco de mí? ¿Realmente me conozco? Y puedo partir, ¿cómo son mis relaciones actualmente? Realmente sí me siento plena con la forma en cómo me relaciono con las personas a través de mi comunicación. Entonces, la comunicación es como un eco porque te devuelve lo que hay dentro de ti, ¿no? A veces le echamos la culpa. Es que tú dijiste, es que tú lo hiciste y por eso es que yo me sentí así. Es que fulanito de tal dijo tal cosa y por eso es que yo me sentí así. Al final, si nosotros nos empezamos a ser responsables de que el resultado de las relaciones que tenemos a través de nuestra comunicación es todo lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Como un eco. Porque no importa al momento de que nosotros digamos algo, ¿no? Los efectos siempre se van a notar, ya sea a corto, mediano o largo plazo, y se empiezan a distinguir probablemente cuando se escucha fuera como otro sonido, como si no fuera nuestro, como si nosotros no fuéramos los responsables de eso, aunque realmente sabemos que en una sociedad o de a par en dos personas, nosotros tenemos seguramente el 50% de responsabilidad y desde el otro lado el 50%. Y es ahí en cómo nosotros nos empezamos a mirar y ver este eco del pasado, ¿no? Este eco de qué es lo que yo dije, cómo es que yo interpreté algo, cómo es que a partir de ahí empecé a pedir o a exigir, porque a veces no hacemos pedidos, a veces solo exigimos cosas, pero a veces exigimos desde un recuerdo del pasado, desde este recuerdo de, es que si yo no pido lo que necesito, pero realmente no desde lo que necesito, desde una herida, ¿no? Sino realmente lo que necesito como adulto, probablemente lo que voy a ocasionar es destaparla, como que la herida del otro adulto, y se va a formar una comunicación entre dos niños, no entre dos adultos que buscan acuerdos, que buscan consenso, que a partir de su comunicación empiecen a crecer, empiecen a evolucionar, se sientan en paz, se sientan bien. Entonces la comunicación comienza por cómo nosotros nos comunicamos con nosotros mismos, cómo nos comunicamos con nuestro mundo interior. ¿Realmente nos estamos mirando o constantemente nos estamos rechazando? Entonces, a partir de ahí, seguramente nosotros podemos empezar a ver cómo es que nosotros nos estamos. ¿Sí? ¿Hay una manito levantada? Sí, Kelly, yo quiero preguntarte, en eso que Ujú. estás comentando, ¿cómo puedes identificar cuando el pedido, cuando la conversación está siendo
desde esa herida, desde ese niño, y cuándo sí es desde una cuestión más funcional o más de adulto. Cuando, bueno, para iniciar es cuando nosotros sobredimensionamos algo, lo podemos identificar, porque nosotros podemos escuchar una respuesta desde el otro lado, pero tal vez en base a nuestras expectativas no era lo que buscábamos escuchar. Entonces, en lugar de poder pararnos y seguramente escuchar atentamente hasta el final, de repente solamente como que entrecortamos y empezamos a responder. O, o a veces solamente como que aplicamos la ley del hielo, ¿no? Es como, bueno, entonces ya no te escucho porque creo que lo que estás diciendo no es importante para mí. O empezamos o sobrereaccionamos o hay algo que en nuestro cuerpo o nos empieza a generar palpitaciones, o nos empieza a generar como el no poder respirar bien, hay algo que empieza a incomodar, ay, no es esto que no está siendo funcional en nosotros, que nos hace sentir incómodos, pero no una incomodidad desde, esta incomodidad sé que es porque, no sé, tengo o esta creencia o este pensamiento, ¿no? Sino es solamente lo recibimos y reaccionamos. Ahí sabemos que estamos tratando desde una herida, ¿no? Desde una forma más de ver tal vez desde una victimización y no tanto desde un hacernos como responsables también de lo que nosotros estamos escuchando para que también podamos pararnos con respeto y poder responder. Okay. Bien. Kelly, aprovechando la pausa, hay una duda de Salomé López que dice, si cada individuo almacena estos recuerdos que se pueden detonar, ¿cómo es que como líder podemos evitar palabras o frases que detonan a los interlocutores si no conocemos cuáles son? Ese es un ¿Ya? poco, creo, respecto a los temas que estabas tocando un poco antes. Y Salomé, lo vamos a ver como de aquí un poquito más adelante. No me quiero adelantar, pero en un par de PPTs más lo vamos a ver. Cómo es que nosotros podemos identificar, porque y esto me ha pasado, ¿no? Y yo traigo este tema de comunicación porque sé que es lo que he tenido de manera más deficiente en mi vida en las comunicaciones con mi entorno. Si bien es cierto, soy actualmente lidero equipos de desarrollo de software y que me relaciono con muchas personas, pero no era consciente de la manera en cómo que me comunicaba. O sea, había cosas hasta que decía y ni siquiera yo misma me las creía. Había formas de responder que entre comillas parece que lo haces desde, sí, es que como soy el líder, entonces a veces tengo que ser autoritario, pero autoritario, ¿desde qué lado? ¿No? Es como empezar a replantearme todo mi mundo interno, el empezar a preguntarme por qué o sea, qué está pasando con mi comunicación, que al final a veces no hace falta que digamos o que repitamos muchísimas veces como algo como un accionable para alguien que tiene que mejorar dentro de los equipos, porque al final, no importa cuántas veces lo digamos, ¿no? Es como la manera en cómo nosotros internamente lo estamos sintiendo, seguramente impacta mucho como en la energía que estamos reflejando hasta a la otra persona que termina desmoronando como toda la parte verbal que hemos dicho y que probablemente por eso a veces no se llegue a las personas o podamos empezar a decir palabras o algunas frases que ya las conocemos muy bien, que también terminen impactando hasta que los equipos de trabajo ni siquiera tengan miedo, ¿no? Ni siquiera puedan decirnos realmente cómo se sienten, ni siquiera puedan decir, realmente tengo una carga muy grande de trabajo y necesito que me prioricen las cosas, o sea, y también eso lo vamos a ver. Ok, Alex Chimal también
Dice qué importante es conocer y trabajar la inteligencia emocional. Eh, y otra pregunta también de Salomé, que dice, entro en controversia, si cada individuo debe hacerse responsable de sus reacciones por lo que tenemos, ¿por qué todos los cursos dicen que son los líderes los responsables de todo sin responsabilizar a todos? Sí, Creo que sí, es muy profundo, es muy controversial, efectivamente. sí, realmente que sí, pero al final es, cada uno tiene que asumir la parte de responsabilidad que le corresponde, porque si no es como si el líder fuera el papá y los miembros del equipo como los hijos, en donde seguramente el padre, cuando él, como es niño, realmente lo tiene que sostener, pero cuando eres adulto, en realidad todos entre nosotros tenemos que sostenernos para que nuestras comunicaciones no sean ni como arriba ni abajo, sino que realmente sean desde un mismo lado, ¿no? Horizontal. Ujú. Claro. Y yo creo que ahí entra el punto de Alex, ¿no? De la importancia de que todos pudiéramos tener inteligencia emocional. Pero bueno, Sí. por otra parte, Alex también comenta, cuando se nos da un secuestro, entre comillas, de la amígdala, suele ser el niño o la niña herida hablando o interpretando, ¿no? Y Sí. Francisco García dice, yo creo que confirmar el mensaje que recibe el receptor ayuda en muchas ocasiones a identificar si nos estamos comunicando adecuadamente. Creo que sí. Ujú. También. Entonces, tal cual, todo lo que comentan sucede, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros, lo que decían, ¿no? Cuando nosotros quedamos atrapados en recuerdos y no los trabajamos, no los hacemos consciente, como dice Carl Gustav, ¿no? O sea, mientras no hagas consciente tu inconsciente, tú lo vas a llamar destino, pero realmente no es el destino, ¿no? Son las decisiones que tú vas tomando en base a, todo este mundo interno que nosotros tenemos. Entonces, cuán importante es conocernos, como decían, a nivel como tener una inteligencia emocional, pero previamente a eso, en base y yo les cuento en base a mi experiencia, es cuán importante previamente a poder reconocer una emoción es poder tener el registro en nuestro cuerpo, porque el cuerpo recuerda todo, el cuerpo tiene memorias no solamente de lo que nosotros hemos vivido, seguramente tiene memorias generacionales también, que gracias a eso nos puede dar esa luz del por qué tenemos esa emoción, porque muchas veces nos quedamos como, sí, es que sentí enojo, o sentí alegría, o sentí felicidad, o sentí ira, pero no sabemos de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es la raíz? ¿Desde dónde se está desencadenando? Entonces, por eso la importancia de iniciar, pero con el cuerpo, iniciar y empezar a escuchar qué hay en nuestro cuerpo. A veces estamos tan, pero tan desconectados, y yo les hablo desde mi experiencia, que ni siquiera podemos, cuando decimos, sí, voy a escuchar qué hay en mi cuerpo, y a veces, pero no siento nada, ni siquiera un cosquilleo, ni siquiera mi corazón late, parece que como que no hubiese nada. Entonces, es ahí en donde también podemos identificar que no estamos conectados con nuestro cuerpo, que si bien es cierto, es súper importante todo lo que hay en nuestro cerebro, que toda la información y todas las cosas que podemos hacer, pero si previamente no tenemos un registro de qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, entonces seguramente seguiremos como que dando vueltas ahí, ¿no? Porque yo exploré mucho este tema de la parte de la inteligencia emocional, pero no tenía como ese registro corporal y estaba en mi vida como en un espacio neutro, constantemente como en un espacio neutro. O sea, a veces, ni siquiera me daba espacio para celebrar las cosas, ni siquiera me daba espacio para poder hasta como buscar emerger dentro de mi cuerpo y sentir esas sensaciones de una emoción, ni siquiera, por ejemplo, del amor, ni de la felicidad. Entonces,
creo que el paso previo para empezar a conectar con esta inteligencia emocional es empezar a conocer nuestro cuerpo y cuáles son las sensaciones que nos mueven a las reacciones que terminamos teniendo. Entonces, ¿cómo hacemos consciente lo que tenemos inconsciente, ¿no? Lo que está como memorias en nuestro cuerpo y que hasta ahora, por más que leamos un montón de libros, por más que busquemos información, seguimos como seguramente como en ese bucle, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estás preparado para iniciar un viaje de autodescubrimiento? Porque este viaje de autodescubrimiento seguramente va a traer y nos va a preguntar, ¿realmente tienes coraje para iniciar este viaje? Entonces, el primer paso, como les decía, es conecta con tu cuerpo, porque el cuerpo nos da toda la información que a nivel de nuestra amígdala, en donde se almacenan los recuerdos, no están como tal los recuerdos, porque los recuerdos no se almacenan como un recuerdo tal intacto, ¿no? Y puedes decir, sí, yo siento esto porque en mi infancia, porque en mi juventud, porque en tal etapa de mi vida me pasó esto. En realidad, lo que tenemos en nuestra memoria, en nuestro cerebro, son fragmentos de recuerdos, son imágenes, fragmentos, ni siquiera es como tal el recuerdo que sucedió en sí. Es la interpretación que le terminamos dando, todos esos, como esos recortes pequeñitos que tenemos de información, son los que nos hacen como hacer esta diferenciación de decir, ah, creo que esto, me desencadena, por ejemplo, alguna emoción, ¿no? Es como, estos pequeños fragmentos no nos dan información tal cual a nivel consciente, ¿no? Si no empezamos a tener este registro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos fomentar una conexión con nuestro cuerpo? Primero es, bueno, fomentando la escucha activa, empezando a escuchar esas señales, esas pequeñas sensaciones. De repente no vamos a decir, sí, es que nos tenemos que quedar media hora, una hora, 10 minutos escuchando nuestro cuerpo. Hace falta seguramente unos 30 segundos del poder solamente sentarnos, pararnos, echarnos, no escuchar música, que no haya ruido, y poder ver qué hay en nuestro cuerpo. Entonces, progresivamente vamos a empezar a sentir como esas sensaciones, ese hormigueo, ese cosquilleo, el cómo son los latidos del corazón, si nuestra cara está rígida, si estamos como nuestros dientes como apretándolos, o si estamos como con la frente así como que en preocupación. Entonces, progresivamente hace falta solo unos segundos para empezar a escuchar a nuestro cuerpo y eso nos va a ayudar también a ir luego, seguramente en el siguiente paso, escuchando qué emociones tenemos. Luego de eso vamos a empezar a diferenciar cuáles son esas sensaciones básicas a diferencia de las emocionales, ¿no? Porque nosotros también en nuestro cuerpo podemos identificar que estamos cansados, si es necesario descansar y dormir, si nosotros tenemos sed. A veces confundimos, tengo hambre, pero en realidad lo que el cuerpo tiene es sed porque está deshidratado. A veces decimos, no sé, me duele la cabeza, y piensas que te duele la cabeza por X motivos, pero es porque realmente solo estás pensando, pensando y las ideas vienen y van, vienen y van, vienen y van, y coges y coges y coges todas las ideas que tienes. Entonces también es poder identificar, ¿no? Si tienes hambre, si tienes sed, o también si es un hambre emocional. Y todo se puede empezar a identificar con empezar a reconectar con tu cuerpo. Realmente lo que tengo es hambre físico porque realmente necesito comer, o es un hambre emocional porque tengo algo
tengo un gusto específico por algo, ¿no? No es que quiero el pan con chicharrón, por ejemplo, acá en Perú, o quiero la torta de chocolate, o quiero tal cosa en específico, ¿no? Seguramente cuando podemos identificar es la parte emocional, ¿no? Y que no está mal, ¿no? Es poder sí escuchar y empezar a reconocer en qué momentos nosotros sí estamos atendiendo a nuestras sensaciones básicas y en qué momento a nuestras sensaciones emocionales. Después seguramente vamos a empezar a entender nuestras emociones. Si, por ejemplo, nosotros nos enojó algo, entonces seguramente vamos a poder identificar qué parte de nuestro cuerpo se siente el enojo. Por ejemplo, yo he identificado que el enojo se siente y siento que mis manos se calientan, por ejemplo. Y que hay como una sensación acá en mi pecho, ¿no? Es como empiezo a sentir eso. Y cuando siento alegría, siento que tengo esa necesidad de como que mi cuerpo vibra, ¿no? Y como que tener las manos levantadas y estar sonriendo. Entonces, el poder empezar a identificar cuáles son tus emociones y no solamente centrarnos en, sí, en las emociones que nos causan estas disfuncionalidades, ¿no? Sino también en las emociones que sí nos traen esta parte funcional en nuestra vida, que nos ayudan a avanzar. Y también, seguramente otro paso es conectar con tu respiración. No necesariamente tenemos que hacer como que ejercicios de meditación para respirar, hacer la respiración de la montaña, la respiración, café o las respiraciones que existen. Solamente tomarte un minuto hasta cuando estás caminando y poder escuchar las palpitaciones de tu corazón y poder respirar, ¿no? Es como poder reconectar, es como también poder empezar a bajar, ¿no? Porque siempre decimos, es que uno tiene que respirar para oxigenarse. En realidad nos oxigenamos demasiado respirando rápido. Lo que tenemos que hacer es bajarle. Entonces, tomar una respiración al día. No hace falta hacer 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Hace falta tomar una respiración al día para empezar a conectar con tu cuerpo. Hacer meditaciones, tener una alimentación consciente. No podría decir una alimentación sana, porque cada uno sabe lo que le hace bien a su cuerpo, ¿no? Es solamente tener una alimentación consciente, no satanizar a ningún alimento tampoco. Creo que el empezar a escucharnos a nosotros también nos va a ayudar a saber qué es lo consciente para nosotros, tener tiempo de calidad con nosotros mismos y aprender a mirarnos con dignidad. Porque esto de la dignidad es mirarnos con respeto, mirarnos con empatía, y si en algún momento hemos respondido mal a alguien o no hemos respondido de la manera que nos hubiese gustado porque nuestro cerebro lo armamos o no tuvimos la respuesta que nosotros buscábamos, es también mirarnos con dignidad y abrazarnos y decirnos que es lo mejor que estamos haciendo en este momento, pero no quedarnos, es lo mejor y así es lo único que puedo hacer, ¿no? Sino es mirarnos y decirnos, sí, voy a seguir practicando para seguramente seguir mejorando mi forma en la que yo me comunico. Y seguramente también otra forma de conectar con nuestro cuerpo es hacer yoga, ejercicio, baile, natación, ciclismo o solamente caminar, ¿no? La idea es empezar a nuevamente como a sentir nuestro cuerpo y también agradecer, porque a veces, muchas veces decimos, sí, es que nunca tengo tiempo para hacer ejercicio, ¿no? Porque trabajo, porque tengo esto, porque tengo lo otro, porque llego cansado. Y luego, cuando a alguien por ahí le ocurre un accidente, dice, por qué nunca caminé cuando antes podía hacerlo, ¿no? Y viene como este espacio como de lamentación. Entonces, si tenemos nuestro cuerpo y es como funcional para poder caminar, movernos, accionar, actuar, entonces, ¿por qué no utilizarlo, no? Y ayudarnos a nosotros a conectar con ese espacio. Entonces, primer paso, conecta con tu cuerpo. Segundo paso, deja ir. ¿A qué me refiero con deja ir? Es, si nosotros estamos percibiendo que hay algo que empieza
no sé, a generarnos taquicardia, que empezamos a respirar muy rápido, que empezamos a sentir como temblor o miedo o algo caliente en el cuerpo, o que nuestras manos empiezan no sé, a transpirar, o que sentimos nuestra cara rígida. Es solamente dejarnos sentir. Para poder conectar con nuestro cuerpo, no necesitamos ponerle la etiqueta de tristeza, alegría, a este amor. Lo único que necesitamos es solamente escuchar, escuchar lo que hay en nuestro cuerpo, sin ponerle ninguna etiqueta y no contarnos ninguna historia y solo escuchar. ¿Para qué escuchamos? Para aceptar lo que está sucediendo, porque a veces ni siquiera aceptamos lo que nos sucede internamente. Aceptamos todo lo que nos dicen el resto, pero no aceptamos lo que a nosotros mismos nos está sucediendo en ese momento. Entonces, el dejar que lo que aparezca en ese momento, poderlo sentir y dejarlo que emerja en nuestro cuerpo, también es un espacio de escucha a nosotros mismos, porque no le estamos etiquetando de nada, porque no le estamos poniendo ningún nombre y porque sí nos estamos dejando sentir y estamos aceptando lo que está sucediendo. A veces decimos, hay que vivir en el presente. Y estoy viviendo en el presente, pero no quiero escuchar lo que está sucediendo internamente en mí, ¿no? Es como que curioso, tal vez un poco este, contradictorio porque decimos, vivimos en el presente, pero vivimos huyendo del presente, ¿no? Vivimos en el presente, pero voy a hacer meditación porque hay algo que me está incomodando y no quiero escuchar. Voy a vivir en el presente porque hay algo que me está haciendo como ruido interno y entonces mejor me voy a correr o me voy a caminar o me voy a comer eso, eso que me gusta o me voy a enciendo la tele o me voy a escucho el podcast o me voy y hago esto. Entonces, o me voy y conecto con mis amigos, o me voy a la fiesta, ¿no? A la parranda, o me voy a hacer el otro, pero al final y estoy viviendo el presente, y digo, sí, es que yo estoy viviendo el presente porque vivo el día a día. O sea, ¿realmente estamos viendo el día a día? ¿O tenemos tanto miedo a escucharnos y estar en silencio para poder dejar que emerja estas emociones, ¿no? Ese es el segundo paso, dejar ir, aceptar, solo aceptar lo que está sucediendo, que a partir de ahí vamos a empezar a generar este diálogo para tener esta gestión emocional. El tercer paso es, tu palabra es un compromiso contigo mismo, ¿no? Tu palabra es ley, porque si tú incumples a tu palabra, entonces tú te haces poco confiable, no ante los demás, pero sí contigo mismo. Entonces, ¿eso qué hace? Que seguramente digas, es que o no vale, o no lo vale, o no vale escuchar lo que yo dije, o prefiero que alguien me quiera a, a tener que hacer algo que yo no quise hacer y lo terminé haciendo. Entonces, tu palabra es ley. El quinto paso es poder identificar cuáles son tus necesidades, ¿no? Previamente, antes de poder identificar una emoción, también tenemos que identificar cuáles son las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, yo saqué esta información de un libro de Marshall Rosenberg, ¿no? De comunicación no violenta, en donde explica cuáles son las necesidades que tenemos a nivel de seres humanos. Y una de ellas es la autonomía, ¿no? A veces esta necesidad de poder escoger la vida que queremos, de poder escoger las cosas que queremos, así nos equivoquemos, así no salga como querramos, así algunas personas le llaman error, de poder escoger nuestras metas, de poder escoger nuestros sueños, nuestros valores, no los valores que mi papá, mi mamá, mi vecina, mi esposa, mi esposo, mi hijo me dijo, sino escoger los valores que a mí me identifican como persona, esas metas, esos sueños que papá o mamá o la profesora dijo, no, pero tú no lo vas a poder hacer porque acá en el país nadie lo puede hacer, así que ¿para qué lo vas a hacer? Ya por las puras vas a perder tiempo, mejor ándate a una carrera o a un lugar en donde sí realmente vas a conseguir algo, no lo vas a conseguir. ¿Tú realmente estás escogiendo o estás mutilando esa necesidad de autonomía? Una necesidad de celebración, de poder celebrar la vida, de poder celebrarte a ti como un ser humano, de poder celebrar la vida de las personas que te acompañan en tu entorno y de también de poder ser, y de también de poder en esta celebración
hacer estos cierres, estos duelos. Muchas veces sí, muy bien para celebrar los cumpleaños, todas las cosas de las celebraciones, las ocasiones especiales. Pero, ¿cuántas veces nos hemos detenido y hemos podido también celebrar para cerrar un duelo? Un duelo de que terminé un trabajo, un duelo de que, este, se terminó el contrato y bueno, y solamente tuve hasta tal día. Un duelo de perder a alguien, un duelo porque, no sé, hubo una traición, una infidelidad, un duelo porque me di cuenta que no he cerrado un espacio con alguna persona. O sea, cuántas veces, y están vivas, ¿no? Cuántas veces nos detenemos a nivel de nuestra necesidad básica como ser humano de poder cerrar nuestros duelos, de poder mirar. A veces dices, ¿cómo va a ser un duelo el que me hayan botado de mi trabajo? ¿No? Es ser duelo, ¿no? Es como algo que ni siquiera se puede comprender, pero es cómo nosotros empezamos a conectar con estas cosas que parece que siempre tienen un cierre en nuestra vida. Cómo nosotros les estamos diciendo gracias, gracias por haber estado en mi vida, gracias por haberme enseñado esto, ahora te dejo, ¿no? Es como, y ahora continúo con mi vida. O cuando me mudo de casa, me mudo de ciudad, también la necesidad de integridad, de ser auténtico, de poder crear, de tener este valor propio. Dice, cuando eres niño eres muy creativo, ahora cuando eres adulto todo mecanizado, ¿no? Muchas veces he escuchado eso y dices, ¿dónde quedó la creatividad? Hasta la creatividad para poder resolver los problemas como adultos, la interdependencia, la aceptación, el sentirnos apreciados, la cercanía, la comunidad, el sentirnos que pertenecemos, la consideración, la seguridad emocional, el enriquecimiento de la vida, empatía, honestidad, amor, consuelo, respeto, apoyo, confianza, comprensión. Realmente estamos cubriendo esta necesidad de interdependencia, la necesidad del juego, de la risa, de la diversión. No porque somos adultos tenemos que ser serios, ya tenemos que dejar de jugar, ¿no? De como de experimentar esto de que nos da la vida, como también esta necesidad de la comunión espiritual, de la belleza, la armonía, la inspiración, el orden, la paz, la nutrición física, que es el aire, la comida, el movimiento, el ejercicio, la expresión sexual, el descanso, el techo, el contacto físico, el agua, ¿no? La protección que podemos sentir ante algún virus también, ¿no? Es como es que nosotros estamos identificando esas necesidades, realmente las tenemos identificadas, o sea, sabemos cuáles son las necesidades que tenemos, sabemos cómo se expresan estas necesidades a través de nuestras emociones, es el paso previo. Y luego empezamos ya a identificar nuestras emociones y con eso empezamos a hablar con coherencia, ¿no? Que nuestros actos son responsabilidad nuestra. Entonces nosotros empezamos a vernos ya desde otro espacio, ya no desde, digo esto, pero creo que no quiero, pero creo que sí quiero, pero creo que no quise decir esto, pero creo que sí quise decir, pero creo que esto me duele, pero me hago la fuerte, pero me paro y digo esto no importa, no pasa nada, voy a continuar. ¿Cómo no, cómo estamos con esta coherencia? Entonces, cuando ya podemos identificar y sabemos reconocer y empezamos a encontrar y empezamos a tejer nuevas rutas para poder tener otros estilos de comunicación, otras formas de comunicarnos, seguramente nos vamos al paso para el otro lado, ¿no? El paso de cómo es que nosotros empezamos a tener una comunicación no violenta con nuestro entorno, con con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes. Es que a partir de todas las cosas previas que hemos tenido para poder conocernos a nosotros mismos y saber, es poder empezar a hacer estas peticiones conscientes ya desde un adulto, no desde un niño que juega a ser adulto y que desde su voz de niño habla y la otra persona también reacciona a nivel de como de una exigencia,
Entonces, que al final lo único que hacen es como dos diálogos de adultos, pero desde nuestras propias heridas. Entonces, a partir de ahí también nosotros podemos empezar a tener empatía, porque ya tenemos empatía con nosotros mismos, porque ya nos vemos y ya no nos vemos como, "Ay, ¿por qué lo dijiste así? Qué tonta que eres", porque, o palabras que al final uno dice, ay, cosas que uno mismo nos terminamos hiriendo a nosotros. Entonces, si ya tenemos empatía, si ya sabemos cómo es tenernos dignidad a nosotros mismos, entonces seguramente vamos a empezar a escuchar a las personas. Vamos a vaciar nuestra mente, vamos a estar presentes y vamos a escuchar también qué hay detrás de las palabras de las otras personas. Vamos a dejar de asumir, como decían, ¿no?, en el comentario, y vamos a empezar a preguntar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a resolver conflictos, vamos a identificar con qué emoción yo estoy hablando y realmente a veces uno decimos, ¿no? No importa, esta persona no me cae, pero le voy a sonreír y le voy a decir hola, ¿no? Entonces decimos sí porque ni cuenta se da. En realidad sí, porque nuestro cuerpo es energía, nosotros somos energía, las personas son energía y con el tipo de energía o emoción que le estamos hablando a alguien, la otra persona a nivel inconsciente lo va a percibir. Así la otra persona diga, no me di cuenta, pero hay algo ahí medio raro que pasó y que le llamamos intuición y dice, ¿qué pasó acá? ¿O qué es lo que me quiso decir? ¿No? Me dijo una cosa, pero, ay, pero sus gestos, pero la voz, pero hay algo más en su energía, en su emoción que dijo todo lo contrario, ¿no? Es poder identificar. Entonces también, si nosotros somos conscientes desde qué emociones estamos hablando a las personas, vamos a hacer ese eco que nosotros estamos buscando en nuestra comunicación con el resto. Entonces, todo comunica, lo que hablamos, lo que callamos, lo que sentimos, lo que hacemos, los gestos, el timbre de voz, también lo que no hacemos, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Entonces, recuerda que siempre, hagas lo que hagas, siempre, siempre, siempre vas a transmitir algo. Y ese es el eco del resultado que seguramente tú vas a tener a nivel de tus comunicaciones. Entonces, ¿cuál es la acción más pequeña con las que ustedes estarían dispuestos o comprometidos para empezar a tejer nuevas rutas en su comunicación? ¿Habría alguna acción? ¿A alguien le gustaría participar? Escribir en el chat, abrir el micro. Por aquí Alex Chimal te pone humildad y respeto. Yo creo que una no tan pequeña, pero podemos empezar con ella es a mirarnos todo lo que has dicho, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder hacer consciente. Miguel Villalobos dice escuchar. Francisco García, aceptar que no entendemos lo que entienden los demás cuando hablamos. Andrea López, a mí se me ocurre poner atención a mis conversaciones privadas. Sí. Entonces, como seguramente hay muchas cosas que nos toca explorar desde nuestro lado, porque al final todos siempre vamos a tener algo, ¿no? Entonces, a veces una cosa abre otra y esa abre otra y esa abre muchísimas más. Y somos como unas cajitas de Pandora que nos vamos descubriendo con el paso de los años también. Pero la idea es que nosotros también podamos ser consistentes con lo que hacemos. Si nosotros nos hemos emprendido a empezar a reconocer qué hay dentro de nosotros para tener ese resultado de nuestras comunicaciones, de nuestras conversaciones, es que también nosotros
tengamos como la suficiente templanza, fuerza de voluntad para empezar a caminar. Y no importa cuántas veces no lo hagamos como nuestra expectativa quiere, la idea es continuar, hacer y hacer, porque eso, ¿qué hace? Genera nuevas neuronas y eso se generan nuevas conexiones y con eso nuevos hábitos. Entonces, el cerebro nunca olvida, el cerebro solo reemplaza información y la única manera de desarraigarnos de las creencias o de la manera en cómo nos estamos mirando y cómo miramos al mundo es empezar con una práctica diaria, es con un paso diario, es un día a día. Un día puede salir como si nos hubiese gustado, un día hubo una buena respuesta, un día no, un día tal vez no, porque aún hay cosas que nos falta por explorar y conocernos de nosotros mismos o explorar en nuestro cuerpo. Pero es esto, ¿no? Es constantemente ir, practicar, 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 porque como dicen, ¿no? La práctica hacia el maestro. Y con eso a nosotros también nos da la libertad de poder elegir, no el de reaccionar de la única manera que sabemos, sino la libertad de elegir cuál es el camino o la ruta que tengo para poder reaccionar y entablar comunicación. Entonces, tus creencias no están hechas de realidades, sino más bien tu realidad está hecha de creencias, ¿no? Como dice Richard Bandler. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que ya dejo de compartir para poder verlos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? Muy interesante todo, Kelly, lo que compartes, información muy valiosa. Aquí la única reflexión que yo hago es cómo llegar a esa, a soltar, cómo llegar así, ya sé, me siento triste, enojado, frustrado, em, pero cómo, bueno, igual ya se comentó ahí, ¿no? El tema de la inteligencia emocional. Sin embargo, ¿en qué momento se puede decir, ya llegué, ya estoy al 100 y nada me afecta, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? De que creemos de que llegamos a un límite y seguramente es una creencia de que ya estamos como que en la cima, de que ya hemos llegado y que somos súper expertos emocionales, de que ya nosotros lo tenemos todo, tenemos todas las herramientas para poder gestionar. Pero realmente la pregunta sería, ¿ya hemos llegado al límite o qué más falta por conocer de nuestro mundo interno? Porque las respuestas no están afuera, ¿no? Las respuestas están adentro. Y el recuerdo está en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo es sabio, solo que a veces no le damos mucha importancia, a veces solamente decimos, el cuerpo, la forma, la estética, la belleza, pero el cuerpo es mucho más, porque el cuerpo nos sostiene. Y no importa si toda nuestra vida nunca conectamos con él y no escuchamos lo que nos dice, el cuerpo siempre nos va a sostener. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que lo que el cuerpo, nosotros, si nuestro cuerpo calla, seguramente va a hablar en algún momento y se puede desencadenar con cosas que uno ni siquiera está preparado. Así que creo que es una invitación para que todos empecemos a mirarnos. Francisco, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. buenas noches. Mira, yo lo que me llevo de tu
plática es que, primero que nada, creo que tenemos que ser empáticos con nosotros primero que nadie, ¿no? Y este punto que comentaba Miguel, bueno, ¿cómo llegamos a ese punto? Yo creo que también debemos ser empáticos y entender que probablemente no lleguemos, ¿no? Pero el mismo hecho de que no vamos a llegar o que pensemos que tal vez llegamos, pero no hemos llegado al final, nos va a ayudar a seguir trabajando sobre nosotros mismos, entendiendo que todo esto que nos ha formado y todo esto que entendemos y como ahora sí que no es el filtro que llevamos puesto, es parte de nuestro mecanismo de defensa ante el mundo, ¿no? Y entonces que creo que un gran paso es entender que es un mecanismo de defensa, ¿no? Y que todos somos vulnerables y que todos, pues nos enojamos, todos, ahora sí que hacemos berrinches, pero por eso digo que hay que ser empáticos primero con uno, ¿no? O sea, no está mal, no está mal, somos humanos, así somos, ¿no? Pero Exacto, somos humanos. si tú entiendes que te sales de control, entonces te puedes monitorear para volver a tomar el control. Y a lo mejor, yo recuerdo que cuando estaba preparándome para coach, me comentaban de que una de las principales acciones que puede uno tomar cuando se identifica que se está saliendo de control, y como tú dices, ¿no? Ujú, Lo identificas en la ujú, respiración, ujú, es tomar un descanso y decir, ¿sabes qué? Necesito hacer una llamada, dame 5 minutos. Y te ujú. sales, caminas, respiras y el simple hecho de cambiar del ambiente donde estás, ahora sí te ayuda a salir de ese filtro que traes, ¿no? Y ya regresas a tratar de entender qué es lo que está pasando, porque si nos quedamos ahí enganchados a tratar de que la persona, ahora sí que siempre pensamos, ¿no? Que la persona entienda lo que estamos diciendo, cuando la exigencia para uno tendría que ser ¿de qué otra manera le puedo comentar las cosas para que no ponga él su mecanismo de defensa? Para que, ahora sí que voy a ser vulnerable yo, para que él también pueda bajar la guardia y podemos entablar una conversación, pero te digo, yo creo que no es llegar al punto, sino más bien entender que tal vez cuando creamos que estamos ahí, todavía hace falta algo más y eso es la curiosidad que nos llevaría a seguir trabajando en nosotros y nosotros y nosotros, ¿no? Ujú. Gracias. Gracias, Francisco. Tienes algunos comentarios por aquí también, Kelly, que de Alex Chimal a mí me ha dejado agradecido tu compartir, Kelly. Norma Treviño, gracias por lo compartido, apoyando a la introspección. Andrea López, muchas gracias, Kelly. Me parece desafiante tu planteamiento. Alex Chimal, es una invitación a trabajar más en nosotros mismos como personas, profesionales y sobre todo como coaches. Y Andy, y agregando a lo mejor al comentario de Francisco, es muchas veces los coaches nos dejamos al final, como si estuviéramos superados del todo, ¿no? Ujú. Y creo que también ahí hay como una creencia, ¿no? Que el coach ya es como un todo súper poderoso, cuando en realidad seguimos siendo humanos, nos siguen doliendo cosas, seguimos teniendo reacciones y seguramente como comentaba Francisco, seguramente en algunos momentos vamos a decir, bueno, voy a tomar una pausa y me voy a ir y en algunos momentos solamente vamos a querer atacar contra todo porque es la única forma que pudimos responder en ese momento, ¿no? Por eso la invitación es que este camino es para toda la vida. Este camino de autodescubrimiento es progresivo. Hay algo, yo le puse justo el nombre, ¿no? Tejiendo rutas, porque la palabra tejer es coger varios hebras de hilos y empezar a tejer. Pero este tejido no es como que hoy empecé a tejer y se acabó en una hora, ¿no? Este tejido requiere tiempo, requiere constancia, requiere un proceso, requiere excelencia también y requiere ir aprendiendo nuevas formas, no solamente a nivel manual, sino de poder desarrollar la creatividad. Entonces, esa es la invitación de cómo es que empezamos a dejar de solamente tener una forma de poder comunicarnos y empezamos a tener diferentes rutas o alternativas de cómo empezar
a gestionar nuestras comunicaciones, buscando que sean seguramente lo más saludables, lo más cercanas, desde una conexión, desde una energía diferente, ¿no? A veces comunicamos algo desde el miedo, desde la vergüenza, desde, ay, bueno, lo diré, pero de repente no van a aceptar lo que digo porque van a pensar que no sé, que no tengo experiencia, que esto, que el otro. Tantas cosas a veces suceden en nuestro mundo interior y yo hablo desde mi propia realidad, ¿no? Desde mi propia experiencia, desde mí misma, que al final yo me pregunto, ¿esto me abre un puente para caminar, para avanzar? ¿O es un impedimento que yo misma me lo termino poniendo y que me terminan formando estos sesgos y estas barreras y termino siendo como una cebolla, ¿no? Capa, 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 que creo que siendo lo que las otras personas quieren que yo sea o que yo creo que ellos quieren que yo sea, seguramente me van a aceptar, me van a querer, van a valorar mi trabajo, van a valorar lo que hago. Entonces, ¿qué es eso? Es como dejar de ser esas cebollitas, ¿no? Y empezar a quitarnos progresivamente y seguramente iniciar y continuar con este viaje de autodescubrimiento. Ok, Parece que listo. con esto damos por terminado. Kelly, gracias a todos por su participación, gracias por sus preguntas. Y bueno, si no hay más, Luis, algo que quieras agregar antes de despedirnos de Kelly. Y muchas gracias, Miguel. Yo los quiero invitar. Mañana tenemos dos webinars que son muy buenos. Está Diálogo de Voces a las 10 de la mañana con Robert Steinbolliff y con Giovanna Ortega en la tarde a las 7 de la noche, Emprende con Pasión. De todas maneras, toda la semana vamos a tener sensacionales webinars y ponentes. Cerramos con broche de oro con Alex Chimal en qué hacer y qué no hacer ante la pérdida hasta el viernes. Pero visiten nuestras redes e inscríbanse si no se han inscrito a los otros, si les suena interesante. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Kelly. Gracias, Gracias, muchísimas Kelly. gracias por la invitación. Qué lujo estar en este espacio. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos y nos vemos en los siguientes webinars. Gracias. Ah, mi LinkedIn. Sí.